¿Es una broma?, preguntó el joven de smoking a medida, con la voz llena de incredulidad mientras miraba fijamente el asiento de honor. Sostenía una carpeta contra el pecho como un escudo, con los nudillos blancos por la presión. Douglas Ramsay, de 82 años, inmóvil como una estatua de piedra, no respondió de inmediato. Mantenía las manos cruzadas sobre el mango de su bastón, con la mirada fija en el escenario vacío. El auditorio era enorme, olía a pulimento de limón y perfume caro. El aire acondicionado emitía un zumbido grave y constante bajo el creciente murmullo de la multitud. «Disculpe, señor, le estoy hablando», dijo el joven más alto esta vez, chasqueando los dedos una vez, un sonido agudo y cortante que atravesó los alrededores. «¿Tienes idea de dónde estás sentado?». Douglas giró lentamente la cabeza. Tenía el cuello rígido, un recuerdo de un aterrizaje brusco en un claro de la selva hace medio siglo, pero su movimiento fue deliberado. Miró al hombre cuya etiqueta decía Julian Thorne, coordinador principal de eventos. El rostro de Douglas era un mapa de arrugas profundas y piel curtida, que contrastaba marcadamente con la tez tersa y sonrojada del coordinador. «Estoy sentado exactamente donde me dijeron que me sentara», dijo Douglas. Su voz era grave y áspera, como neumáticos rodando sobre piedras sueltas. Julian soltó una breve carcajada burlona, mirando a su asistente, una joven nerviosa que agarraba una tableta. «¿Oíste eso, Sara? Le dijeron que se sentara aquí». Julian se volvió hacia Douglas, inclinándose más cerca, invadiendo el espacio personal del anciano. «Señor, esto implica que alguien lo autorizó a ocupar el asiento reservado para el orador principal. Esta es la primera fila al centro. Esto es para dignatarios. Mírese». Julian señaló vagamente el atuendo de Douglas. Era el punto de discordia, la bandera roja que había atraído a Julian por la sala como un tiburón al sentir sangre en el agua. Douglas no llevaba smoking. No llevaba un uniforme de gala con el pecho lleno de latón. Llevaba una cazadora carmesí descolorida, hecha de nylon, que había pasado de moda hacía 3 décadas. Los puños estaban deshilachados, y la cremallera había perdido su brillo. Era una prenda práctica, algo que uno podría usar para pasear al perro un martes lluvioso, no para una gala que celebraba la excelencia militar en el corazón de la capital. «Sé lo que llevo puesto, hijo», dijo Douglas en voz baja. «Es ofensivo», susurró Julian. «Es un evento de etiqueta. Tenemos senadores que llegan en 10 minutos. Tenemos generales. Tenemos diplomáticos extranjeros. Y tú estás sentado aquí con cara de haber entrado desprevenido desde una parada de autobús para resguardarte de la lluvia. Tienes que moverte ya». Douglas se movió ligeramente. El asiento de plástico crujió bajo su peso. Se ajustó el cuello de la chaqueta roja. Había un parche en el pecho izquierdo, pequeño y bordado con hilo que hacía tiempo que había perdido su brillo. Era irreconocible para el ojo civil, solo una mancha de costuras doradas y negras contra el nylon rojo. «No me muevo», dijo Douglas. Volvió la mirada al escenario. La audacia de la negativa pareció hacerle perder la compostura a Julian. Se irguió, alisándose las solapas de seda, y su rostro se sonrojó de ira. El auditorio se estaba llenando. Hombres con trajes azules de cuello alto y mujeres con brillantes vestidos de noche desfilaban por los pasillos. Sus risas y charlas creaban un muro de sonido. Varias personas en las filas de atrás ya susurraban, señalando la inofensiva imagen del anciano de la chaqueta roja barata sentado en el asiento más prestigioso del lugar. Julián sintió el peso de 1000 miradas. Este era su evento. Su ascenso dependía de que esta noche saliera impecable. Cada asiento tenía que ser perfecto. Cada dignatario tenía que ser apaciguado. Y allí mismo, como una mancha en un mantel impecable, estaba sentado Douglas Ramsay. «Señor, no le estoy preguntando», dijo Julian, bajando la voz hasta convertirse en un susurro amenazador. «Le estoy diciendo que está invadiendo una zona reservada. Si tienes una entrada, lo cual dudo mucho, es para el balcón. Si no te mueves en los próximos 30 segundos, haré que seguridad te saque a rastras. ¿Entiendes?».
Haré que te humillen delante de todos. Douglas cerró los ojos un instante. En la oscuridad tras sus párpados, no vio al enfadado coordinador del evento. Vio el destello de las balas trazadoras atravesando una cubierta de nieve completamente oscura. Sintió el calor húmedo y sofocante de la zona de extracción. Sintió el peso de un joven soldado sobre sus hombros, el nylon de su chaqueta resbaladizo por el barro y el aceite. Recordó la promesa que hizo entonces, una promesa que lo había traído a esta silla 50 años después. «Entiendo que tienes un trabajo que hacer», dijo Douglas, EVS, abriendo los ojos. «Pero yo también». «¿Trabajo?», se burló Julian. «Eres una escéptica». «De eso se trata. Sarah, llama a seguridad. Llama a los grandullones de la entrada sur. Diles que hay un altercado en la fila A». Sarah dudó, mirando a Douglas. Había algo en la quietud del anciano que la ponía nerviosa. La mayoría de la gente, al enfrentarse a la autoridad o a la vergüenza pública, se encogía, se inquietaba, bajaba la mirada. Douglas Ramsay estaba sentado con la inmensa gravedad de una montaña. No parecía desafiante, parecía absoluto. «Vete», le espetó Julian. Sarah se escabulló por el pasillo, con sus tacones resonando rápidamente en el suelo pulido. Julian se cruzó de brazos, vigilando a Douglas como para evitar que saliera corriendo, aunque Douglas no mostró ninguna intención de mover un músculo. «Estás cometiendo un error», dijo Douglas en voz baja. No era una amenaza. Era una declaración de hechos, pronunciada con el mismo tono neutral que se usaría para decir que iba a llover. «El único error fue dejarte pasar por la puerta principal», replicó Julian. Miró su reloj. La comitiva VIP estaba a 5 minutos de distancia. El pánico empezó a atormentarlo. Si el general entraba y veía este chisme en primera fila, rodarían cabezas. La de Julian en concreto. «Mira esto», murmuró Julian, extendiendo la mano y rozando el cuello de la chaqueta de Douglas con el dedo. «Es asqueroso. Probablemente esté lleno de pulgas. ¿No respetas el uniforme? ¿No respetas a los hombres y mujeres que honramos esta noche? Esta ceremonia es para héroes, es para hombres valientes. No es un refugio para indigentes». La mano de Douglas se movió. Fue un movimiento borroso, más rápido de lo que un hombre de su edad debería haber sido capaz. No golpeó a Julian. Simplemente interceptó la mano de Julian cuando ésta volvió a sacudir el cuello, agarrando la muñeca del joven con una fuerza que parecía una tenaza de acero. «No toques la chaqueta», susurró Douglas. El volumen de su voz no subió, pero la temperatura en las inmediaciones pareció bajar 10 degrees. Sus ojos azules, usualmente llorosos por la edad, se endurecieron de repente como esquirlas de hielo glacial. Julián jadeó, intentando retirar la mano, pero estaba paralizado. Miró la mano del anciano, llena de cicatrices nudosas y manchas de la edad, y se dio cuenta, conmocionado, de que estaba físicamente superado. La fuerza de esos dedos era sobrenatural. Era la fuerza histérica de un hombre que se había aferrado a cuerdas salvavidas cuando soltarlas significaba la muerte. «¡Suéltame!», chilló Julian, con la voz quebrada. Douglas lo sujetó un segundo más, dejando que el mensaje penetrara, y luego lo soltó. Julian se tambaleó hacia atrás, frotándose la muñeca, con los ojos abiertos por la sorpresa y la indignación. «¡Agresión!», gritó Julian, mirando a su alrededor en busca de confirmación. «Acababa de agredirme». La gente de las filas cercanas se giró por completo. Los murmullos se convirtieron en un murmullo de escándalo. Una mujer en la segunda fila, rebosante de diamantes, se inclinó hacia adelante y le susurró en voz alta a su marido. «¿Por qué no lo han sacado? Es una vergüenza». Douglas se ajustó las esposas. No miró a la mujer. No miró a Julian. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando la barbilla en las manos, esperando. En lo alto del auditorio, en la cabina técnica, un joven llamado Cabo Hernández monitoreaba las transmisiones de seguridad.
Había estado observando el altercado por la cámara principal. Vio al coordinador del evento regañando al anciano. Vio el movimiento del collar. Vio cómo le agarraban la muñeca. Hernández amplió la cámara. La imagen en su monitor se desdibujó por un segundo antes de enfocarse con alta definición en el pecho del anciano. Hernández buscaba una credencial, una placa, algo que identificara al intruso. En cambio, su mirada se fijó en el parche descolorido de la chaqueta roja. El rostro de Hernández palideció. Conocía ese parche. Lo había visto en los libros de historia durante el entrenamiento básico. Lo había visto en los archivos clasificados durante su rotación en el Pentágono. Era una unidad que, técnicamente, no existía en el papel desde hacía 20 años. Una unidad de búsqueda y rescate que llegaba a donde los ángeles temían pisar. Amplió la imagen aún más, captando un lado del rostro del anciano. Hernández abrió una base de datos de reconocimiento facial, con los dedos revoloteando sobre el teclado. Tardó 3 segundos en encontrar la coincidencia. Sujeto: Ramsey Douglas, sargento mayor, retirado. Estado: leyenda viviente de alta clasificación. Notas: medalla de honor rechazada. Cruz por servicio distinguido 3C. Estrella de plata 5C. Hernández sintió un sudor frío en la frente. Tomó su radio, ignorando el canal de seguridad del evento y cambiando directamente a la frecuencia de comando utilizada por el equipo VIP que llegaba. «Comando, habla Overwatch», dijo Hernández con voz ligeramente temblorosa. «Adelante, Overwatch», respondió una voz nítida. «Señor, tenemos una situación de código rojo en el auditorio. Asiento central de primera fila. ¿Hay alguna amenaza?» La voz en la radio se agudizó al instante. «No, señor». «Bueno, sí, pero no para los VIP. La amenaza es para el personal del evento. Intentan sacar a un invitado por la fuerza. Hernández, nos faltan 2 minutos. Encárgate. No tenemos tiempo para disputas por los asientos». «Señor, no lo entiende», suplicó Hernández, mientras veía en la pantalla cómo 2 corpulentos guardias de seguridad se acercaban a Douglas. «El invitado es Douglas Ramsey. Lleva la chaqueta roja». Hubo silencio en la radio. Un silencio absoluto. Duró 5 segundos, lo que en radio es una eternidad. «Repítelo, Overwatch». La voz volvió más baja esta vez. «Peligroso. Douglas Ramsey está en la zona objetivo. El coordinador del evento lo ha contactado. Seguridad está pasando a la acción». La respuesta fue inmediata y aterradora. «Deténgalos, señor. Estoy en la cabina». «No puedo detenerlos, Hernández. Es una orden directa». «El general está escuchando. Estamos entrando en la zona». Al suelo. La situación había llegado a un punto crítico. Julián, envalentonado por la llegada de los 2 corpulentos guardias de seguridad, había recuperado su sonrisa burlona. «Ahí está», señaló a Douglas con un dedo tembloroso. «Me agredió. Está invadiendo la propiedad. Sáquenlo de aquí. Arrástrenlo, si es necesario». Los guardias de seguridad, contratistas que parecían pasar más tiempo levantando pesas que leyendo expedientes personales, se cernían sobre Douglas. Uno de ellos, un hombre con la cabeza rapada y un cuello tan ancho como el tronco de un árbol, dio un paso al frente. «Señor, tiene que venir con nosotros». El guardia gritó. Douglas levantó la vista. No vio a ningún guardia. Vio un obstáculo. Estaba cansado. Le dolía la cadera. Solo quería ver la ceremonia. Quería ver si los jóvenes recordaban. «Me quedo», dijo Douglas. El guardia extendió la mano y lo agarró del brazo. La tela de la chaqueta roja se arrugó bajo la pesada mano. «Podemos hacerlo por las buenas o por las malas, veterano», dijo el guardia. En ese preciso instante, las puertas laterales del auditorio, la entrada VIP, no se abrieron sin más. Se abrieron de par en par con tanta fuerza que chocaron contra los topes magnéticos. El sonido fue como un disparo. Todo el auditorio quedó en silencio. Julián se giró, esperando ver al senador, dispuesto a suavizar las cosas con una sonrisa encantadora. En cambio,
entró un grupo de soldados uniformados. No vestían el uniforme de gala de la ceremonia. Llevaban boinas de combate, armas cortas y rostros serios. Se movían con una fluidez y una violencia que aterrorizaban a los civiles de las primeras filas. En el centro de la formación avanzaba el general Marcus Vance, con 4 estrellas en el hombro, un hombre de 1,93 metros de hierro forjado. Por algo se le conocía como el martillo. Su rostro era una nube de tormenta. La formación no se dirigió al escenario. No se dirigieron al podio. Cruzaron la alfombra afelpada hacia la fila A. Julián se quedó paralizado. Supuso, desesperado, que esto era parte del espectáculo. O tal vez estaban allí para arrestar al viejo loco. Sí, debía ser eso. El general había visto el riesgo para la seguridad y lo estaba abordando personalmente. El general Julián gritó, dando un paso al frente, recuperando la compostura. «Gracias a Dios que estás aquí. Tenemos un problema». Este hombre se niega. El general Vance ni siquiera miró a Julian. Lo atravesó. No lo empujó. Simplemente ocupó el espacio donde Julian estaba parado con tanta autoridad que Julian se vio obligado a retroceder, tropezando con sus propios pies y cayendo con fuerza sobre la alfombra. El guardia de seguridad que sujetaba a Douglas del brazo levantó la vista y vio al general abalanzándose sobre él. El guardia abrió los ojos de par en par. Soltó a Douglas como si la chaqueta roja se hubiera puesto al rojo vivo. El general Vance se detuvo a 1 metro de Douglas. Los soldados se desplegaron, creando un perímetro, mirando hacia afuera, de espaldas a Douglas y al general, observando a la multitud y a los guardias de seguridad. El silencio en la habitación era absoluto. Se oía el zumbido de las rejillas del aire acondicionado. Se oía la respiración agitada del guardia de seguridad. El general Vance miró a Douglas. Observó los puños deshilachados. Observó la cremallera barata. Observó el parche que nadie más había reconocido. Entonces, lenta y deliberadamente, el general se arrodilló. La exclamación del público era audible. Un general de 4 estrellas, el oficial de mayor rango del hemisferio, estaba arrodillado en el suelo del salón de un hotel frente a un anciano con una cazadora. «Sargento mayor», dijo Vance, con la voz cargada de emoción. Douglas miró al general. Una leve sonrisa iluminó su rostro curtido. «Llegas tarde, Marcus». «Me quedé atascado en el tráfico», respondió Vance con voz temblorosa. Extendió la mano y tocó suavemente la chaqueta roja. «No pensé que vendrías. No has salido de la cabaña en 10 años». «Escuché que te iban a dar tu 4ª estrella», dijo Douglas. «Pensé que alguien tenía que estar aquí para asegurarse de que no te creciera demasiado la cabeza para el sombrero». Vance rió, un sonido húmedo y ahogado. Se levantó, ofreciéndole la mano. Douglas la tomó. Vance lo levantó, pero no solo lo ayudó a levantarse, lo sujetó. Entonces el general Vance se giró hacia la habitación. No soltó la mano de Douglas. Julian se ponía de pie a toda prisa, sacudiéndose el esmoquín. «General, me disculpo por la molestia». Este hombre era silencio. La voz de Vance era un cañonazo. No necesitaba micrófono. Rebotaba en las paredes traseras del auditorio. Julian se calló. Vance miró a los guardias de seguridad que retrocedían, buscando una salida. Miró a Julian. Miró a los donantes adinerados y a los políticos de las primeras filas que habían estado susurrando sobre la monstruosidad del asiento 1. ¿Quería expulsar a este hombre?, preguntó Vance, con la voz peligrosamente baja. Pensó que no pertenecía, tartamudeó Julian. «Señor, es un evento formal. El código de vestimenta. Lleva una cazadora». Vance miró la chaqueta roja. Luego miró a Julian con una expresión de profunda lástima y disgusto. «Esto no es una cazadora», dijo Vance, alzando la voz para que todos pudieran oírlo. «Esta es la chaqueta de la unidad del 77º Escuadrón de Rescate Aéreo, específicamente de los Diablos Rojos». Vance señaló el parche descolorido. «Ya no se ven porque casi todos los que la usaban murieron con ella.
Volaban entre fuego que derretiría la pintura de un tanque. Se adentraban en valles donde batallones enteros habían sido aniquilados solo para traer de vuelta a un soldado con vida. Vance puso una mano sobre el hombro de Douglas. En 1902, un helicóptero fue derribado en el Valle de Asia. El piloto tenía 19 años. Quedó atrapado entre los restos en llamas. El enemigo se acercaba por todos lados. La extracción fue cancelada. Demasiado calor. Misión suicida. La multitud estaba extasiada. Julian estaba pálido, pero un hombre no escuchó la orden de subir a bordo. Vance continuó. Un hombre cortó su cuerda. Se lanzó del planeador y corrió hacia el fuego. Sacó al piloto. Lo cargó 5 kilómetros por la selva con un tobillo destrozado. Perseguido por 100 soldados enemigos, lo mantuvo con vida durante 2 días hasta que pudieron rescatarlo. Vance hizo una pausa, mirando a Douglas. Ese piloto era mi padre. La revelación golpeó la habitación como una ola. Manos cubrieron bocas. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Julian parecía querer que el suelo se abriera y se lo tragara entero. Y esta chaqueta. Vance volvió a tocar la tela roja de nylon. Esta es la chaqueta con la que envolvió a mi padre para evitar que entrara en shock. Esta chaqueta tiene la sangre de mi padre en el forro. Tiene el barro de ese valle en las fibras. Vance volvió la mirada hacia Julian, con los ojos encendidos. Le dijiste que no estaba vestido para la ocasión. Hijo, este hombre lleva la prenda más cara de esta habitación. Tu esmoquín costó $2,000. Esta chaqueta le costó su juventud, le costó la salud, le costó a sus amigos. Vance miró a la multitud. Le preguntaste si tenía entrada. Vance rugió. Pagó su asiento con sangre. Pagó tus asientos con sangre. El general retrocedió y se puso firme. Estaba rígido, perfecto, una imponente figura de autoridad. Levantó la mano en un saludo lento y brusco. No era un saludo perúncter. Era el saludo que un subordinado da a un superior. Un saludo de absoluta reverencia. Sargento Mayor Ramsey. Vance ladró. Douglas se enderezó. Los años parecieron desvanecerse. La joroba de su espalda desapareció. Soltó el bastón. No lo necesitaba. Se irguió, con la barbilla en alto y el pecho al aire. Devolvió el saludo, sus manos cortando el aire con una precisión que 50 años no habían embotado. Los 2 hombres permanecieron allí, absortos en un momento de comunicación silenciosa que trascendió la sala, la multitud durante décadas. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Empezaron con los soldados del equipo de seguridad. Luego, el senador se puso de pie. Luego, el alcalde. Luego, fila por fila, todo el auditorio se puso de pie. Los aplausos se convirtieron en un rugido, una ovación atronadora que hizo temblar las lámparas de araña. Julian Thorne no aplaudió. Se quedó paralizado, encogido sobre sí mismo, deseando desaparecer. El general Vance bajó el saludo militar. Se giró para ayudarlo. ¡Capitán! Sí, general. Escolte al señor Thorne fuera del edificio. Ya no es necesario, pero la ceremonia, susurró Julian. La ceremonia es una cuestión de honor, dijo Vance con frialdad. Has demostrado que no entiendes nada. Vete. 2 policías militares con rostro impasible se llevaron a Julian. Pasó junto a Douglas, incapaz de mirarlo a los ojos. Douglas lo vio irse y luego miró a Vance. No tenías por qué hacer eso, Marcus. El chico simplemente no lo sabía. Ahora lo sabe, dijo Vance. El general señaló el asiento vacío junto a Douglas, el reservado para él. Creo que este asiento está ocupado, preguntó Vance. Douglas sonrió. Ya está. Vance se sentó junto a Douglas. No subió al podio. No fue a la zona VIP. Se sentó en la primera fila, hombro con el anciano de la chaqueta roja. La ceremonia comenzó, se pronunciaron los discursos, se entregaron los premios, pero nadie miraba al escenario. Sus miradas se dirigían constantemente a la primera fila, donde un general de 4 estrellas,
Inclinado hacia adelante, escuchaba atentamente a un anciano que susurraba historias. La chaqueta roja de nylon destacaba como un faro de gloria en un mar de blanco y negro. Más tarde esa noche, después de que se hubiera barrido el confeti y los dignatarios se hubieran marchado en sus limusinas, Douglas y Vance estaban de pie frente a la entrada del hotel. El aire de la noche era fresco. ¿Puedo llevarte, Doug?, preguntó Vance. La comitiva espera. Douglas negó con la cabeza. No, gracias, señor. Tengo mi camioneta a la vuelta de la esquina. Todavía funciona casi todo el tiempo. Vance sonrió. ¿Sabes? Podrías haberte puesto el metal, lo sé, dijo Douglas. Se dio una palmadita en el pecho de la chaqueta. Pero me gusta más esto. Me mantiene caliente y me recuerda a los chicos que no pudieron volver a casa y envejecer y volverse gruñones como yo. Vance asintió, tragándose el nudo en la garganta. Douglas se giró para irse, apoyándose de nuevo en su bastón. Dio unos pasos. Luego se detuvo y miró al general. Marcus. Sí, Doug. Lo hiciste bien esta noche. Tu padre estaría orgulloso. Vance lo vio irse. Observó cómo la chaqueta roja se perdía entre las sombras de las farolas. Se quedó allí un buen rato, mucho después de que el anciano hubiera desaparecido, vigilando la calle vacía, honrando al gigante que había caminado entre ellos. Al día siguiente, salió un memorando del Departamento de Defensa. Era breve y conciso. Exigía que todo el personal de eventos para funciones militares se sometiera a un nuevo módulo de capacitación. El módulo se titulaba Historia, Patrimonio y Respeto. La imagen de portada del manual de capacitación era una fotografía granulada y ampliada, tomada con una cámara de seguridad. Era la imagen de un parche rojo descolorido con costuras doradas y debajo una cita. Levántate, se lo ganó. Si te gustó esta historia de justicia histórica, dale me gusta, compártela y suscríbete a Veteran Valor Stories. Ayúdanos a preservar el legado.